La mesa de análisis de todos los martes. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Jesús, buenos días. Juan Carlos, buenos días. Un gusto saludarte, saludar a Norman, a la audiencia y con una propuesta inicial, si me lo permites, pero si quieres saluda a Norman. Norman Navarro, ¿cómo estás, Norman? Bonito día Jesús, bonito día para toda la audiencia y para KGM. A ver, como que ya va siendo hora de ponerle nombre a esta mesa, ¿no? Le debíamos de poner las marteras. Las marteras. Es lo que estaba pensando. Si Noroña tiene sus luneras, ¿por qué no podemos tener nosotros las marteras? Ponemos las marteras. Los martecitos. Sí. ¿No? Yo había pensado los martecitos porque es pues cortito, ¿no? Sí, claro, si ya tiene sus luneras. Pues, los martecitos. Qué nivel de debate en el Senado, ¿no? Qué triste es el país deshaciéndose. El Lili Telles y Noroña, ¿no? Ayer terrible. Nuevamente se enfrentaron. El amor, ¿no? Es lo que hay. Sí, elección judicial, hoy inician las campañas de elección judicial, son dos elecciones judiciales, la federal y la estatal. Hoy inicia la campaña estatal, son 146 candidatos a puestos judiciales estatales. 50 puestos. Son 50 cargos judiciales. El tema es enfadoso, la verdad, muy enfadoso. Sí. Por ser nuevo, por ser nuevo y porque mira, yo no estaba pensando en que dentro de un mes, más o menos, ¿no?, vamos a tener que levantarnos un domingo para ir a votar y que previamente tenemos este mes para comenzar a dilucidar, a decidir, a ver por quién vamos a votar, quiénes van a ser los más idóneos. Si de por sí en las otras elecciones era complicado, ahora es mucho más complicado porque tenemos más nombres y menos tiempo. Pero yo no estaba pensando en lo que va a pasar dentro de un mes. Yo estaba pensando en qué va a pasar dentro de una década o 2 décadas, cuando nuestros hijos o hijas que están ahorita pequeños, cuando nuestros nietos nos pregunten qué hicimos históricamente el primer día en que pudimos ir a votar por los jueces, ya sea jueces federales o jueces estatales. ¿Qué hicimos? Históricamente, ¿qué les vamos a responder si la justicia sigue con problemas o si la justicia mejoró dentro de 10 o 20 años? ¿Qué les vamos a decir? ¿Que amanecimos crudos y no nos pudimos levantar? ¿Que nos fuimos aquí, no, a San Carlos a pasarnos el día de asueto? ¿Que nos quedamos viendo Netflix tirados, rascándonos el ombligo? ¿Qué les vamos a decir? ¿Que sí cumplimos? ¿Que sí nos levantamos? ¿O les vamos a decir que sí le creímos a toda esta gente que estoy viendo que hay una andanada de llamadas y de comentarios aquí en el noticiero, en internet, diciendo que es una farsa, que son mentiras, que nada de esto va a funcionar? Y déjame decirte que 200 años que tenemos como nación independiente y estamos haciendo historia con esto de ir a votar para decidir quiénes van a ser nuestros jueces, nuestros magistrados, quiénes van a checar y a vigilar que esos jueces y esos magistrados se comporten de una manera ética, moral y legal como debe de ser. Siempre nos quejamos de que falta justicia en este país, de que hay exceso de impunidad, de que no van a la cárcel las personas que tienen que ser castigadas, y el domingo 1 de junio no nos vamos a levantar. Eso es lo que va a pasar históricamente. Aunque falta la parte de las fiscalías, ¿no, Norman? Claro. Vamos a atribuirle toda la responsabilidad a los jueces y magistrados, porque si las fiscalías no investigan adecuadamente, pues los jueces no tienen elementos para mandar a alguien a la cárcel. La responsabilidad la tenemos nosotros. Sí, en la votación. Jesús, si es que no hay una contrarreforma dentro de 10 o 20 años que ponga las cosas de otra manera, ¿no? Que nos haga retroceder. Yo sí tengo clara la respuesta para mis nietos dentro de 10 años, que yo les voy a decir que no fui cómplice ni comparsa de esta farsa, ¿no? De este secuestro del Poder Judicial, que no fui comparsa de esta ruta que lleva el país con miras a convertirse en una autocracia. Eso les voy a decir y se los diría con mucho orgullo además. Y no me pienso levantar el domingo para ir a votar, pero por supuesto que no. Tengo otras muchas cosas más importantes que hacer el domingo como para ir a votar en esa farsa. ¿Ya decidiste no votar? No, por supuesto que hace mucho que decidí no votar, y tengo mis razones para no votar y las podemos discutir cuando quieran, y menos que un día antes es la final de la Champions, ¿no? Pues, imagínate, ¿por qué tendría que ir a votar y ser cómplice de esta farsa? Sí, Juan Carlos, es una elección
Tú la calificabas como enfadosa y complicada además para los ciudadanos. Yo sí quisiera resaltar el gran esfuerzo que va a quedarse pequeño, creo yo, de las autoridades electorales para tratar con mucha pedagogía de explicar lo complicado del proceso. En el caso de Sonora, corríjanme si estoy mal, son 3 magistraturas del Supremo Tribunal las que están en juego, 3 magistraturas regionales de circuito, jueces en materia civil, jueces en materia familiar, 5 jueces de primera instancia mercantil, jueces en primera instancia mixta y jueces en materia penal, más lo federal. Magistraturas de circuito, jueces federales, ministros de la Suprema Corte, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por cierto, ahorita que entrevistabas al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, Neri Ruiz, me llamó la atención que te decía, entre lo que no pueden hacer los candidatos y las candidatas o los servidores públicos, es organizar eventos para quien aspire a algún cargo en el Poder Judicial. Y lo primero que se me vino a la mente fueron esas visitas de campaña de las 3 ministras que quieren repetir en el cargo y esas sendas fotografías que se tomaron funcionarias y funcionarios del gobierno del estado, donde estaba prácticamente todo el gabinete con ellos. Esos eventos, ¿quién los organizó? ¿Los organizó alguna instancia privada o qué? Por supuesto que fueron organizados por el gobierno del estado, no sé si por orden de Alfonso Durazo o por orden de Adolfo Salazar, pero por supuesto que fueron organizados por ellos y fue muy burdo y se tomaron selfies y lo promovieron. ¿Cómo puedes esperar que un proceso de esta naturaleza sea legítimo, sea políticamente independiente políticamente? Y la otra razón que siempre he esgrimido aquí también es que tengo serias dudas de que lleguen los más técnicamente capaces a esto. Por eso no pienso ir a votar. Sí. Norman. Pues a lo mejor no es un proceso perfecto, porque la democracia no es perfecta, pero puede ser perfectible. Se pueden mejorar muchas cosas, pero un camino de 1000 kilómetros comienza con el primer paso. Y creo que presentarnos a votar es un grandioso primer paso que históricamente nos va a servir para abrir la brecha esta que existe entre la injusticia y la impunidad para llegar a ser un mejor país. Pero no es únicamente ir a votar ese 1 de junio, no puede llegar uno así en blanco a la casilla porque te va a aparecer un listado de nombres que nada te dicen. Por perfectos desconocidos, vas a votar por perfectos desconocidos que no sabemos quiénes son y que ha trascendido algunas fichitas han trascendido y ya vemos qué tipo de angelitos están ahí, ¿no? Sí. Defensores de narcos, en fin, ministros de cultos, jueces que fueron dados de baja en su momento por presuntos actos de violación, en fin. Hay una plataforma en el INE donde se llama Conócelos, donde se mete la sección electoral de la credencial y ahí te aparece el listado de candidatos federales y los currículums y propuestas de los candidatos. Tienes que hacer una chamba de conocer. Todavía lo estatal no lo han habilitado, lo van a poner. Se va a habilitar. Todavía no está habilitado. En lo estatal no está habilitado. Ajá. Pero sí requiere una inversión de tiempo bastante ¿Y qué fuerte. Porcentaje del padrón o de la lista nominal, te gusta que se metan a hacer ese ejercicio? No, pues no creo que mucho. Pero además es muy denso. Yo lo hice el otro día con mis estudiantes en el TEC de Monterrey. Es muy denso meterte a la plataforma, en este caso del INE, revisar, hay muchísima información, te quita mucho tiempo, además te llevaría mucho tiempo. Es complicado en sí mismo. Yo lo hice también el ejercicio y nada más me quedé con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral y ya mucho, lo demás. Ahí son muchos nombres, dije, ¿de qué se trata esto? Sí. Y ese es el problema de este país. Nos da pereza ciudadana hacer lo correcto. Hacer lo incorrecto es de lo más fácil. Es nada más quedarte sentado viendo, como les dije ahorita, Netflix o viendo el Facebook o Instagram para los más chamacos. Y todo ese tiempo que le dedicamos a cosas que no son importantes para nuestra vida, a cosas que no son importantes para la vida democrática de este país, se lo podemos dedicar a esta decisión que tenemos que tomar dentro de un mes. Ponernos y hacer nuestra lista. De hecho, ya mi mamá me preguntó, oye, me dijo, ¿cómo le vamos a hacer? Pues
hay que empezar a decidir, empezar a ver quién es el abogado que está postulándose para tal puesto. Hay 3, 4 abogados que se están postulando. Uno, mira, ya luchó por cuestiones de derechos humanos, ya luchó por cuestiones de ecología, ya luchó por esto, ya luchó por lo otro. Otro fue abogado, así como decía Jesús, fue abogado de tal narcotraficante, fue juez en tal fecha y lo cesaron por una situación extraña. Entonces hay que empezar a ponerle tache a toda esa gente y ponerle palomita a los que sí queremos. Queremos tener un gran país, pero no queremos levantarnos, no queremos averiguar, tener información, no queremos estar haciendo nuestras listas. Hagamos nuestras listas, así como decía que va a ser la final del Champions y que ¿quién va a ser el mejor? Un día antes. El 31 de mayo, sí. En Alemania, por cierto. Hay que ¿Quién va a ser el más goleador? ¿Quién va a ser el que va a llegar a octavos de final, a cuartos de final? Igual tenemos que hacerlo, pero con los candidatos a jueces, con los candidatos a magistrados, con los candidatos de todo este proceso judicial que, como les digo, es histórico. Es la primera vez que vamos a ir a votar por jueces y magistrados y por la gente que se va a encargar de administrar y de poner a la gente mala en donde debe de estar y a la gente buena también donde debe estar, libre. Está en nuestras manos. Como dices tú, también los fiscales y los ministerios públicos, por lo menos ya vamos a tener jueces en donde vamos a poder ir a denunciar al procurador, al fiscal, mejor dicho, al fiscal, al Ministerio Público, al secretario del Ministerio Público que no está actuando bien, y ese juez lo va a poder meter a la cárcel, porque no es un juez que depende de que el gobernador lo nombró, no es un juez de distrito que depende que la presidenta lo nombró, no, lo nombró el pueblo. Y como decía en Los Sentimientos de la Nación el generalísimo Morelos, que haya un tribunal que escuche a la persona que lo necesite. Por favor, vayan a votar. También otro tema es qué porcentaje del pueblo va a elegir. A ver, Juan Carlos, yo no sé si sea ingenuidad o candidez, el maestro Navarro, lo digo esto con todo respeto, pero es un proceso que está viciado de origen. Es decir, basta ver cómo se articuló el proceso para llevar a las candidatas y a los candidatos ahí, desde los comités de selección afines al grupo en el poder. El tema, yo tengo la impresión, y lo escucho en las llamadas, el humor público que tiene el tema, no es necesariamente el más afín a ir a votar. Esta votación va a estar movida, impulsada, promovida por Morena, por los gobiernos de Morena, por la movilización que hagan los gobiernos de Morena, que haga Morena como partido político para llevar a la gente a votar. Dicho con todo respeto para los ciudadanos que se van a prestar a eso o que legítimamente puedan creer en eso. Decía Norman ahorita, lo de la verdad o no la verdad, ese es un asunto muy relativo. Porque para mí el proceso es un proceso que está viciado de origen y que no busca otra cosa, no busca tener un poder judicial independiente, un poder judicial de contrapeso, busca un secuestro del poder judicial por parte del poder ejecutivo. Y eso está clarísimo, y basta con ver la ruta que siguió todo el proceso desde que inició la reforma hasta el día 1 de junio que va a ser la elección. Sí, Norman, la ruta. Mira, ahora sí te digo, y dices tú que Morena lo tiene secuestrado. ¿Cuánta gente votó por la presidenta Sheinbaum? ¿Qué porcentaje de gente? Es muy diferente una elección constitucional. ¿Qué porcentaje de gente votó por diputados y senadores de Morena? ¿Qué porcentaje de gente votó por gobernadores de Morena? ¿Qué porcentaje de gente votó por diputados locales de Morena? O sea, si el país, los electores, la gran mayoría votaron por Morena y por esa propuesta, es que el país está llevando hacia ese rumbo estas decisiones. Las decisiones de este país obviamente se tomaron hace muchos años y se han ido cambiando y se han ido cambiando y se han ido cambiando. Que nos dijeron hace 200 años que no íbamos a poder salir adelante si no teníamos a un rey de España que nos sacara adelante, o un virrey que estuviera representando al rey de España. Con eso nos convencieron.
Y muchas veces trataron de volver a convencernos, pero eso sí les digo, ya no somos una colonia de España, ya no estamos invadidos por Estados Unidos, y contrario a España y contrario a Estados Unidos, nosotros vamos más adelantados que ellos. Siempre nos dijeron que éramos los ratones mexicanos. No somos los ratones. A lo mejor somos más grande que esos países que nos tuvieron invadidos o que nos quitaron territorio. Somos más grandes. Rapidito, el comentario de Norman de que cuánta gente votó por senadores, diputados, tal de Morena, eso es indiscutible, pues. O sea, hay un voto para legitimar a las autoridades electorales. Aquí el riesgo sería entonces que votaran por jueces de Morena y acabar con la esencia del poder judicial, que es hacer un ejercicio de contrapeso de los otros dos poderes. Ese precisamente es el riesgo, exactamente ese que dice Norman. Para mí es el riesgo, Juan Carlos. Que se pinte de guinda el poder judicial. Por supuesto, y así va a ser, así va a ser. La estructura, el diseño de la norma está hecho para que sea así. Pues es el país el que votó, y es el país el que va a votar, y es el país el que va a seguir votando. Gracias, Norman Navarro. Gracias Jesús Mormudoso. Por lo pronto, hoy las campañas, seguramente se va a topar con algún candidato en la calle. Sí, yo creo que las autoridades electorales bien harían en hacer campañas de vialidad, ¿no? Porque el riesgo de atropellar un candidato es mayúsculo. Muy bien. Oye, gracias. Jesús, gracias. Bonito día Norman.